Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemáticas, su área de razonamiento matemático. Nuestra sesión de hoy lleva por título Conteo de figuras. El propósito fundamental de la presente sesión es hallar la máxima cantidad de figuras geométricas, que pueden ser segmentos de recta, pueden ser triángulos, cuadrados, cuadriláteros, podrá ser ángulos, sectores circulares, etc., de acuerdo al planteo del problema. Para lo cual, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar distintos métodos, desde el método general, que consiste en asignarle números o letras a cada región simple, hasta fórmulas para casos específicos. Entonces, empezamos y decimos, conteo de figuras. Definición. Consiste en hallar la máxima cantidad de figuras en una determinada especie presente en la figura dada. Yo les pongo aquí una figura. Aquí hay un triángulo dividido en dos partes. Si me dice cuál es la máxima cantidad de triángulos que se puede encontrar, sería 3, ¿verdad? Porque había dos pequeños y una mayor, que sería entonces 3. O de repente, ven aquí, ¿cuántos cuadrados como máximo podemos encontrar aquí? Aparentemente es 4, pero no. Hay 4 pequeños y una mayor, serían 5. De eso se trata la presente sesión. Entonces, métodos de conteo. Conteo directo, ¿en qué consiste? El conteo directo se dice que es a ojo o por simple inspección, para lo cual, un ejemplo de aquí. Dice, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Miren la figura. Está dividido en triángulos. Entonces, a simple vista tendría que decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. Mi respuesta sería 6 triángulos. Ese es el primer método por simple inspección o a simple vista. El siguiente método general. En este caso consiste en poner o asignarle un número o una letra a cada región simple de la figura. Consiste en asignar números y o letras a todas las figuras simples. Luego se procede al conteo creciente y ordenado de figuras de un número al unir dos números, al unir tres números o tres letras, etc., hasta su conclusión. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura? Me está pidiéndome cuadriláteros. Cuadriláteros, vamos a recordar, son figuras geométricas que tienen 4 lados. Podrá ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un paralelogramo, un trapecio, etc. Lo importante es que tenga 4 lados. En este caso, vamos a utilizar el método general para su solución. Entonces empezaremos a enumerar cada una de las regiones simples. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para el conteo, yo les pregunto, figuras de un solo número, ¿será cuadrilátero? No. ¿Por qué? Porque sería un triángulo. Para que sea cuadrilátero tiene que tener 4 lados. Entonces, de dos números sí. 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, etc. Entonces diremos, de dos números, ¿quiénes son? 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, 5 con 6, 6 con 1. En total, ¿cuántos tenemos? Habría 6. ¿Habrá de 3 números? Por supuesto que sí. 1, 2 y 3. ¿Qué va a ser? Un trapecio. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 1, 2. Es todas las posibles combinaciones. Entonces diremos, de 3 números sería 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 1 y 6, 1, 2. En total también habría 6. Ahora yo les pregunto, ¿habrá algún cuadrilátero de 4 números? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿será un cuadrilátero? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Sería un hexágono. Entonces ya no hay más cuadriláteros dentro de esta región. Entonces, mi respuesta vendría a ser la suma de 6 más 6 habría 12 cuadriláteros. Recuerda, el método general consiste en ponerle un número o una letra y empezar a contar en forma ordenada, con las combinaciones de 1, de 2, de 3, 4 letras, etc. Veamos el siguiente método, mediante inducción o utilizando fórmulas. Esto se utiliza para casos específicos, para los cuales yo debo conocer básicamente la forma de la figura. Entonces, consiste en analizar casos particulares a la figura dada, figuras análogas, tratando de encontrar una ley de formación para luego generalizar o encontrar la fórmula. Ejemplo 1. ¿Cuántos triángulos hay en? Fíjense, en una región triangular dividido en varios triángulos pequeños. Entonces, la fórmula en este caso es número de triángulos igual n por n más 1 sobre 2, donde n viene a ser el número de estos espacios. Entonces diremos, empezamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5. Significa
que n vale 5. Entonces, reemplazando, número de triángulo sería 5 por 5 más 1 sobre 2. 5 por 5 más 1 es 6. 6 entre 2 es 3. 3 por 5 sería 15. El número de triángulos habría 15. Mi respuesta vendría a ser, hay 15 triángulos. Recuerda también, esta fórmula ya en años anteriores se ha utilizado para hallar la suma de los primeros números naturales. Vale decir, ¿cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Ese resultado va a ser 15. Esa es la fórmula. También esta fórmula me permite hallar el número de segmentos que puede haber. ¿Cuántos segmentos habrá de repente en la palabra Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? O también me sirve para hallar, aparte de triángulos, para hallar número de cuadriláteros. Otro ejemplo. Ejemplo 2. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Fíjate, la figura es similar a la anterior, pero esta vez tiene varias líneas paralelas a la base. Entonces, en este caso, mi fórmula va a ser número de triángulos igual n por n más 1 sobre 2. Esto ya conocemos, hemos utilizado en el anterior. Ahora voy a multiplicar por h. ¿Y qué cosa va a ser h? H va a ser la cantidad de líneas paralelas. Entonces empezamos a enumerar. 1, 2, 3, 4. Significa que n vale 4. Número de espacios, ¿verdad? Para h, esta sería 1. Esta sería 2. Esta sería 3. O sea que h vale 3. Entonces, reemplazando esta fórmula, número de triángulos sería 4 por 4 más 1 sobre 2, multiplicado todo eso por 3. 4 más 1 es 5, 5 por 4 es 20, 20 entre 2 es 10, y 10 por 3, mi respuesta sería 30. Entonces tenemos 30 triángulos. Recuerda entonces, para este tipo de figuras vas a utilizar esta otra fórmula. Otro caso. Ejemplo 3. Hallar el número de cuadrados en la figura. Tengo una región cuadrangular dividido en varios cuadrados pequeños. Para este caso, mi fórmula va a ser número de cuadrados igual n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. N sigue siendo el número de espacios. Entonces, mira, enumeramos 1, 2, 3, 4. Significa que n vale 4. Reemplazando nuestra fórmula, el número de cuadrados sería 4 por 4 más 1 por 2 por 4 más 1 sobre 6. Efectuando operaciones, sería 4. 4 más 1 es 5. 2 por 4, 8 más 1 es 9 sobre 6. Si yo tomo tercia de aquí, tercia de 6 es 2, tercia de 9 es 3, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 sería 2 por 5, 10 por 3, habría entonces 30 cuadrados. O esta formulita también ya se utilizó en años anteriores, en donde me sirve para contar los primeros cuadrados perfectos, vale decir, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Si hubiera más espacios, continúo simplemente, sería más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Esa suma también me debe dar exactamente el mismo resultado. Veamos entonces, número de cuadrados. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Entonces, haciendo la suma correspondiente, número de cuadrados es igual a 30. Entonces, mi respuesta sería 30 cuadrados. Recuerda la fórmula. Si no te acuerdas la fórmula, más fácil esta. Suma de los cuadrados. ¿Estamos bien? Correcto. Entonces, tenemos una tercera fórmula ahí. Veamos otro caso. Ejemplo 4. Hallar el número de cuadriláteros existentes en la figura. Ahora es un enrejado. Me está diciendo cuadrilátero. Ya sabemos. Cuadrilátero, figura geométrica que tiene 4 lados. Pues el cuadrado, rectángulo, etc. En este caso, mi fórmula va a ser número de cuadriláteros será igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Qué cosa era esto? Para hallar la máxima cantidad de triángulos. Por m más 1 sobre 2, también para hallar cantidad de triángulos. Entonces, solamente ahora voy a multiplicar esos dos valores. Entonces, n, ¿qué va a ser? Los espacios en la base. Puede ser en la base o puede ser en la altura, eso no hay ningún problema. Lo importante es no confundir. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que n vale 6. Ahora, en forma vertical, este sería 1, 2, 3, 4. Este sería para nosotros m. Reemplazamos, en vez de n por 6 y en vez de m por 4. Número de cuadriláteros entonces sería 6 por 6 más 1 sobre 2 por 4 más 1 sobre 2. Efectuando operaciones. 6 por 7 sobre 2, 4 por 5 sobre 2. 6 por 7 es 42. Entre 2 sería 21. Entonces sería 21 por 4 por 5, 20. Entre 2, 10. Y 21 por 10 sería 210. Entonces mi respuesta, el número de cuadriláteros es 210. Mira, ahora yo te pregunto, ¿te imaginas si utilizamos el método general, asignándole letras o números y contar en forma ordenada los de 1, de 2, de 3, etc.?
hasta 210 va a ser un método un poquito fastidioso, ¿no es cierto? Un procedimiento complejo. Entonces, repito una vez más, la sesión de hoy básicamente es un tema de mucha habilidad operativa. De acuerdo a la figura, tú podrás utilizar o bien conteo general o bien una fórmula específica y tener éxito en la solución de los problemas. Asimismo, tenemos el conteo de caminos también. Vamos a contar caminos, vamos a ver. ¿De cuántas maneras se podrá escoger el camino a seguir desde A hasta H? Si en cada uno de los caminos no se puede pasar más de una vez por cada uno de los puntos, la figura es esta. A, B, D, G, H, E, C, F. Me está diciéndome, desde A hasta H. ¿De cuántas formas puedo llegar? Por ejemplo, puedo venir de esta forma, puedo venir de esta forma, podría venir de arriba, etcétera, etcétera. Entonces veamos, solución entonces diremos. Los posibles caminos vendrían a ser, empezamos por abajo, sería ACEH, ACEH, otro, ACFH, ACFH, otro, ACFDGH, ¿correcto? Correcto. ¿Hay más por abajo? Ya no hay. Vamos por arriba, por B, pasando por B. Sería ABDGH, otro, ABDFH, otro, ABDFCEH, ¿correcto? No hay más. Entonces, el total de caminos, aquí tengo 3 y aquí tengo 3, serían, hay 6 posibles caminos para llegar desde A hasta H. La condición, recuerda, es no se puede pasar más de una vez por uno de los puntos. Mira, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si hubiera venido A, C, F, D y regreso a F y llego a H, eso no vale. ¿Por qué? Porque por eso estaría pasando por dos veces, ¿sí o no? Eso significa. No se puede pasar 2 veces por un mismo punto. Veamos un segundo ejemplo. Un parque tiene sus jardines distribuidos de la manera indicada en el gráfico. ¿De cuántas maneras una persona podrá entrar por A y salir por B sin pasar 2 veces por un mismo punto en cada viaje? Este tipo de problemas básicamente esa es la condición. No se puede pasar por un mismo punto varias veces. Entonces de aquí, entrar por A y salir por B. Este es el parque de esta forma. Solución entonces. Podemos ir. Dice, las posibles maneras para llegar, salir entrando por A y salir por B serían, la primera, de frente, A, así, B, ya está. Otro, A, C, D, B, correcto. Otro, A, C, E, D, B, de frente a C, ¿cierto? Otro, A, C, E, F, B. Otro, A, C, E, la primera, A, C, E, F, B. Ahora, A, F, B, de frente aquí. Otro, A, F, E, D, B. Otro, A, F, E, C, D, B. ¿Correcto? ¿Cuántas formas había habido? Había habido hasta 8 maneras, 8 formas de entrar por A y salir por B. De esta forma, recuerda, el propósito es utilizar diversos métodos para contar la máxima cantidad de figuras geométricas o el mayor número de caminos posibles si logramos contar para pasar de un punto a otro punto. A continuación, pasamos a la parte práctica y te invito a que tú observes con mucho detalle los siguientes videos en donde vamos a seguir resolviendo más ejercicios de esta naturaleza. Es más, con eso tú no tendrás ninguna dificultad en resolver los ejercicios de la ficha. Pasamos a la parte práctica entonces.